podcast y al programa Punto de Encuentro. En la parte precisamente de la entrevista, como lo hemos dicho en la primera parte del programa, vamos a hablar del sistema emocional y su relación con el aprendizaje. Quien nos trae este tema es Joana Armeto, como dijimos al principio, así que muy buenas noches, Joana, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Gonza. Bueno, muchas gracias por invitarme. Así que bueno, espero poder hablar claro y que pueda hacerme entender sobre lo que vamos a trabajar hoy. Así es, así que a aquellos que les gustan la educación, les gustan las emociones, está todo combinado, así que va a ser como una especie de apuntarte o descargar el material o buscar el material si es necesario, porque viene para todos, para el hecho de refrescar, ver otras perspectivas y otras opciones, más en estos tiempos en los cuales la capacitación se está dando de otra forma, se está dando en línea, se está dando desde lo que se necesita y lo que se requiere para los nuevos tiempos que están llegando, ¿sí? Eso es muy, muy importante. Hay una materia muy importante, más allá de las que podamos tener, que es la materia gris. Entonces la pregunta es, ¿cómo trabaja nuestro cerebro? Bien, vamos a empezar a explicar que el cerebro en sí trabaja de forma conjunta y en red. Nosotros ahora vamos a dividirlo y fragmentarlo para un mejor estudio y de esa manera se trabaja, pero el cerebro no trabaja de manera fragmentada, sino que todo está relacionado con todo. Como para que se entienda, ¿vieron cuando nosotros éramos niños, íbamos a la escuela y trabajábamos lo que es los sistemas del cuerpo humano? Trabajábamos primero el sistema circulatorio, el sistema digestivo y así. Y a medida que pasaban los años, empezamos a ver la relación que habían entre todos ellos y entendíamos que si uno funciona mal, después funciona mal todo. Entonces, de esta misma manera trabaja el cerebro. Todo tiene que ver con todo. Pero bueno, hoy vamos a trabajarlo un poco fragmentado. Ok. O sea que hay esa área en la cual tenemos que ver parte por parte. Y diría, ¿cómo arrancamos ahí? Bien, nosotros vamos a ver hoy lo que es el sistema emocional, que en realidad se llama sistema límbico, o le vamos a decir sistema 1, para poder identificarlo. Claro. Ahí en la propaganda del programa, o bueno, en el flyer, ahí está, tenemos 3 imágenes, ¿sí? La primera imagen que aparece es una mano con la palma extendida. La segunda imagen es el dedo pulgar por sobre la palma, ¿sí? Que eso va a representar lo que es nuestro sistema límbico, ¿sí? En nuestro cerebro. Y por sobre el pulgar tenemos, que cierra, digamos, lo encierra, tenemos lo que sería el sistema 2, que ya lo vamos a ver, ¿sí? Okay. Para entender ese sistema límbico está en nuestro cerebro en la parte más escondida, la parte más adentro. Y esta parte, ¿sí? de nuestro cerebro es el encargado de varias cuestiones. La primera es la supervivencia. En mi caso, creo que en un apocalipsis zombie una semana. Pero bueno, la supervivencia está ahí adentro. Okay. El instinto gregario, esto de que nosotros tengamos que vivir en comunidad, ¿sí? La reproducción, el cuidado de nuestro territorio, eso que uno defiende como propio, y el aprendizaje y las emociones. Todo esto regula este sistema límbico que tenemos, que está representado en la imagen con el pulgar escondido. ¿Qué es esto de importante? Esta parte del cerebro es la que actúa con mayor rapidez. Es decir, ante un estímulo, cualquier cosa que nos sucede, el sistema límbico es el primero de reaccionar. ¿Sí? Y esto es peligroso en cierta medida. Sí, porque es una reacción, digamos. Exactamente. Puede ser, generalmente no es muy bien, es inclusivamente de supervivencia, es hacia la ira, es hacia el impulso. Exactamente, ¿no? Imagínense que ante, no sé, uno escucha un ruido fuerte, ¿qué haces? Lo primero que haces es levantarte y querer correr o querer ver qué es lo que sucede. Bueno, esas reacciones que uno hace sin pensar son parte de lo que es nuestro sistema límbico. Y las emociones están dentro de ese sistema, ¿sí? Pero por encima de este sistema límbico tenemos el que sería el sistema 2, ¿sí? Que es el sistema ejecutivo cognitivo, que es la parte del cerebro que se encarga
que sería la parte prefrontal, ¿sí? Sí. Es la que se encarga de regular esa reacción que nosotros tuvimos en primer lugar en el sistema límbico. Qué bueno. ¿Sí? Si no seríamos complicados. Es como el freno, ¿no? Exactamente. ¿Sí? Es como el freno que nosotros tenemos. Y esa segunda parte, si es del sistema 2, es la que se encarga de la personalidad de la persona, regula las emociones y los sentimientos que uno tiene, la profundidad en la que uno siente esa emoción, la iniciativa, la determinación y el juicio del individuo. Es decir, todo nuestro comportamiento tiene que ver con este sistema 2 que está dentro de lo que sería la corteza prefrontal, que es nuestra frente, ¿sí? Si ustedes se tocan la frente, la parte de arriba de la cabeza, esa es la parte en la que estamos hablando. A cuidarse la frente, para que le quede bien claro. Sí, no golpearse, por favor. Entonces, sabiendo esto, nosotros tenemos el sistema límbico, que está por dentro, ¿sí? Que es el que hablábamos, que es reacciona de manera rápida. Como el estado de alarma. Exactamente. Es el que reacciona primero. Y nuestro sistema, nuestra corteza prefrontal, es aquella que va a regular a ese sistema límbico, ¿sí? ¿Y qué pasa? Del potencial que nosotros tengamos y de la manera en que desarrollemos esa corteza prefrontal, ¿sí? Vamos a tener la capacidad de actuar o no frente a un estímulo, decir algo o callarlo, ceder o imponer frente a algo que nos pase, avanzar o retroceder, ignorar o aprender, o valorar algo o ser indiferente, ¿sí? Va a ser el encargado. O sea, tiene que ver con el hecho de que hay una construcción, por eso es la parte cognitiva, tiene que ver en base a un ambiente y en base también a cómo yo me estoy predispuesto a accionar, ¿no? Porque es como que entro en un análisis de decir, ¿qué hago? ¿Me detengo, me paro, me levanto o qué hago? Exactamente. ¿Nunca les pasó? A mí me pasa bastante, ¿no? Que uno dice algo y al segundo dice, uy, ¿para qué dije esto? Claro, ¿sí? Cuando metiste la pata. Bueno, cuando decimos eso, que si no pensamos, es nuestro sistema límbico a full, ¿sí? Está trabajando. Cuando reaccionamos y decimos, uy, perdón por lo que dije hoy, es nuestra corteza prefrontal, ¿sí? Que sería interesante poder hacer ese análisis antes de decirlo, ¿no? Claro. Bien. Y fíjense lo importante y lo que tenemos que pensarlo bien, es que este sistema, el límbico, el sistema emocional, ¿sí? Para que se entienda bien, está activo en nuestro cerebro el 95% del tiempo. Permanentemente el sistema está activo y por eso reacciona de manera rápida, claro. ¿Sí? Es preconsciente, es decir, llega a nosotros una emoción sin antes entenderla, y funciona lo que sería el piloto automático, claro. ¿Sí? En nuestra vida. Está siempre ahí trabajando. En cambio, el sistema 2, ¿sí? Que corresponde a la corteza prefrontal, sí. Reacciona y está activo solamente el 5% del tiempo. Queda algo complicado, pero bueno. Exactamente. Entonces hay mucha diferencia, ¿sí? Del 95 al 5. Por eso nosotros tenemos que tener la fuerza de voluntad para pensar y hacer todo. ¿Cómo hacemos que ese 5% rinda, no? Rinde, valga la pena. Exactamente. Ahora, con respecto a cómo, digamos, hablando de las emociones, ¿cuáles son precisamente las emociones básicas del ser humano o las emociones universales también, ¿no? Bien. Sí, nosotros tenemos lo que se llaman las emociones básicas, que estas están presentes en nuestras vidas y en realidad en el sistema límbico, en nuestro cerebro, desde que nacemos. Es decir, todo el mundo tiene estas emociones y vivimos permanente con estas emociones desde un bebé hasta el final de nuestras vidas. Y son universales, es decir, a partir de muchos estudios, se determinó que no varía el lugar en donde uno nace nada para sentir estas emociones. Que bueno, hay muchos autores que varían la cantidad. Yo voy a utilizar la definición de un neurocientífico, se llama Plutchik, perdón. Plutchik, que lleva complicado. Que bueno, dice que las emociones son 8. La tristeza, la aversión o el asco, la ira, la expectación, que sería como una inquietud o un estado de ansiedad, la alegría
la aceptación, el miedo y la sorpresa. Cada una de estas emociones que tenemos en nuestro cerebro está compuesto por circuitos neuronales específicos. ¿Sí? No están ahí flotando, no. Cada una tiene su propio circuito neuronal y depende de lo que nosotros sintamos, ¿sí? O la emoción que experimentemos, va a reaccionar nuestro cerebro mandando diferentes energías y neurotransmisores a nuestro cuerpo. Claro, totalmente. O sea que en base, esto tiene que ver con la interacción y tiene que ver a una situación en la cual se encuentra la persona. No es algo que, digamos, lo tiene y lo siente. El hecho de, por ejemplo, que si alguien, doy un ejemplo, si tiene miedo a las arañas, más allá de que... en mi caso... tiene miedo a las arañas porque, evidentemente, más allá del miedo por el insecto en sí que no te hace nada, pero hay que buscar la otra parte que tiene que ver con el hecho de por qué le tiene miedo o por el peligro. Bueno, hay una cuestión muy particular. Saco la araña, pero pongo al perro. Suponete que le tiene miedo al perro porque de chico le mordió un perro, ponele. Entonces por ahí hay una historia detrás y no es tan... Sí. Lo de la sorpresa puede ser porque alguien viene y te mira detrás y te... Exactamente. O por ejemplo el perro ladra a las 4 o 5 de la mañana y vos estás totalmente durmiendo y eso puede ser más natural porque vos te levantás como podés y ahí está. Ahí solo sería lo simple. Sí, exactamente, Gonza. Cuando uno siente cualquiera de estas emociones, son intrínsecas a nosotros como ser humano. Si uno ve un bebé, que vos decís no sabe nada, no le enseñamos nada todavía, uno puede ver la tristeza cuando llora porque se va la madre, le das de comer algo que no le gusta y el asco está presente, se enoja con algo y va a gritar y va a llorar, te va a revolear con el sonajero, ¿sí? Y bueno, ni hablar la alegría y cuando siente miedo, ¿no? Entonces todas estas emociones están presentes desde el momento en que nacemos. Nadie nos enseña a sentir estas emociones. Esto es muy importante tenerlo en cuenta para seguir avanzando con lo otro, porque a veces se piensa que y te han dicho o me han dicho, no hay problema, ponele a mi persona, pero sos una persona emocional y en realidad había que evaluar por qué sos una persona emocional y no sos una persona flemática, analítica o neurótica. Pero ahí vamos a ir yendo de a poquito para entender eso, ¿no? Exactamente, sí, en realidad esa frase está, mal dicha porque todos somos personas emocionales. Pero ahora después vamos a ver por qué hay gente que las afloran más. Claro, la emoción. Exactamente. Entonces, si hay unas emociones básicas, como dice, todo nivel debe tener un nivel secundario, terciario o lo que fuera. Entonces hay emociones secundarias que tienen que ver, ¿no? Exactamente. Las emociones secundarias o las emociones llamadas sociales tienen que ver y se desarrollan con el hecho de tener una relación con el medio ambiente o con otras personas, claro. ¿Sí? Y surgen a través de la unión de dos emociones básicas. Esto es lo que plantea este autor que estuvimos hablando antes, que es Plutchik. A ver, entonces, si yo siento asco e ira, ¿sí? Me enojo, un enojo, claro. Va a surgir el desprecio. Okay. Si yo siento enojo y expectación, que era ansiedad, va a surgir la agresividad. Si yo siento la ansiedad, expectación y alegría, va a ser el optimismo. Si siento alegría y aceptación, voy a sentir amor. Si siento aceptación y miedo, voy a ser sumiso. Voy a ser una persona con sumisión. Si siento miedo y sorpresa, voy a tener temor. Y si siento sorpresa y tristeza, desilusión. Me faltó una. Y tristeza y aversión o asco, remordimiento. La última, ¿me la puedes repetir? Tristeza y aversión, que esto es lo que hablamos del asco, voy a sentir el remordimiento. ¿Sí? La aversión puede ser para conmigo mismo. Claro. ¿Sí? Entonces voy a sentir esta rueda de emociones que plantea Plutchik. Son muy interesantes porque si la pones a ver realmente es cómo funciona, ¿no? Claro, totalmente. O sea, desde ahí, ahí sería por otro lado, pero ahí donde viene la parte de psicoanálisis, desde el aspecto de cómo es la construcción del ambiente. Exactamente. De cuáles fueron las palabras que te fuiste inculcado, si tuviste el apoyo de estudios, si no lo tuviste,
o voy a algo más sencillo y concreto. Sí. A ver, por ejemplo, somos un grupo de 10 personas y estamos por estudiar, no sé, vamos a estudiar, no sé, se me ocurre, algo sencillo, vamos a estudiar lo que es la oración, punto. Pero resulta que somos 10 que estamos en la oración, vamos a estudiar, vamos a tener el librito, la Biblia y todo, pero resulta que estamos a 5 grados bajo cero. Yo creo que en ese contexto va a ser medio difícil recibir algo. Exactamente, porque el cerebro va a reaccionar si se siente cómodo, si se siente tranquilo, ¿sí? Y el medio ambiente tiene totalmente que ver con el aprendizaje, claro. Está súper relacionado. Y esto que plantea estas emociones sociales o secundarias es lo que se dice que una persona no nace agresiva, una persona no nace sumisa, sino que el medio ambiente en el lugar donde se maneja hace que la persona se vuelva de esa manera. Esto yo lo quiero enfatizar, por lo que me tenga ahí porque es necesario. No, sí, por favor. Es el hecho de que el ámbito, porque esto tiene que ver el ámbito quizás que vos puedas establecer en un aula, en una situación, en un ambiente contextualizado, controlado, por decirlo de alguna manera, y después donde está el ámbito familiar, donde pasan por otras cosas que realmente debe tenerse en cuenta. Un ejemplo, vuelvo a poner un ejemplo gráfico, no quiero poner hoy a los chicos porque hoy el contexto sería a otro lado, pero una persona que quiere, por ejemplo, estudiar algo y no tiene al perro que le ladra, alguien que le está exigiendo que tiene que hacer tal cosa, no va a tener la atención necesaria para poder desarrollarse. En cambio, si tiene otro ambiente, otro lugar, es como que ahí se siente más cómodo, ¿no? Estoy teniendo un ejemplo, no sé, la biblioteca. Ahora no sé, pero bueno. Pero sí. Pero el ambiente, viste que es muy propicio a la hora de sentir todo eso y bajar un poco los decibeles para realmente hacer el estudio. Esto estoy hablando de estudio, pero ser para cualquier otra cosa. Sí, funciona para todos. Yo desde mi experiencia con el trabajo con los chicos en el grado, esto se ve permanentemente. Vos te das cuenta quién en su casa, ¿sí? Porque bueno, uno en la escuela trata de que el lugar sea igual para todos, fomentar de tranquilidad, buscar que los chicos se sientan cómodos, aceptados, ¿no? Eso es un trabajo que lleva su tiempo, ¿no es cierto? Sí. Pero bueno, uno se esfuerza para que eso pase. Pero ¿qué pasa? Uno se da cuenta con el comportamiento, con la forma de relacionarse con los demás, con el aprendizaje mismo, cuando el ambiente familiar es un lugar tranquilo donde ellos se sientan seguros, acompañados, apoyados, y cuando no. Pero se ve enseguida. En los niños, totalmente. Por ejemplo, y tiene mucho que ver. No es lo mismo un ambiente familiar tranquilo donde no hay situaciones de agresión, de violencia. O sea, de ira. Sí, cuando, a ver, todas las familias pueden pasar situaciones y eso es normal. Pero estamos hablando de ya extremos, de cosas más fuertes, ¿no? Y bueno, y eso tiene totalmente una repercusión en el aprendizaje. Y a su vez también agregarle que más allá de la construcción del niño también tenés al adolescente, tenés al joven que tiene otro contexto y tiene otras quizás aristas u otros niveles de estrés que son diferentes. Ni hablar. Y entonces por ahí donde pasa del hecho de, yo creo que ahí de conocer todas las herramientas posibles y empezar sobre todo, considero a pensar en cómo está constituido uno. Yo creo que es eso lo principal. Sí. Es un pensamiento, ¿no? Sí. Bien, vamos a hacer una pausa ahí porque creo que fue bastante bien potente. Sí, estuvo abriendo la mente, así que vamos a escuchar a un tema que tiene que ver con eso, con el cerebro. Así que no tiene letra, esta canción es un violín y es pop electrónico, así que lo tenemos a David Garrett haciendo Viva la Vida.
estamos en el segundo bloque en el podcast y en el programa Punto de Encuentro, donde estamos hablando del sistema emocional y su relación con el aprendizaje. Así que estuvimos desarrollando un poquito, sería muy cara dura porque en realidad lo desarrolló Joana, porque es así la realidad. La estuve acompañando en realidad. Pero el punto es ahora cómo llevamos todo este bagaje, todo este contenido a un nexo bíblico. ¿Cómo podemos contener ahí ese laxo? Bien, esto es algo que voy a seguir desarrollando. Creo que este fue el punto de partida para empezar. Porque yo digo, si Dios es quien nos creó y sabe cómo funciona nuestro cerebro, ¿cómo no vamos a usar la neurociencia también para aprender de él? ¿No es cierto? Bueno. Y entonces yo pensaba, ¿no es cierto? Si nosotros dejamos que nuestro sistema límbico, nuestro sistema emocional tome parte de todo nuestro cuerpo y nos manejamos de esta manera sin utilizar la corteza prefrontal o el sistema 2, ¿sí? Vamos a tener problemas constantemente, ¿sí? Y en la Biblia encontramos 2 versículos, hay más, ¿no? Pero bueno, seleccioné 2. En Efesios 5, 26 y 27 es una exhortación de Pablo que dice: si se enojan, no pequen, que el enojo no les dure todo el día, no le den oportunidad al diablo. Es decir, ¿nos podemos enojar? Sí, porque es una emoción que está dentro de el hecho de que seamos humanos. Ahora, ¿cuándo no pecamos? Cuando tenemos la capacidad de usar nuestra corteza prefrontal y decir, bueno, sí, me enojé, pero no voy a hacer nada que vaya más allá, ¿no es cierto? Y después en Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Obviamente nosotros ya sabemos hace tiempo que no habla del corazón como el órgano, ¿no es cierto? Y podemos pensar que ese corazón o esa parte que uno por ahí le dice el alma, ¿sí? Sea nuestro sistema límbico, que es engañoso porque surge la emoción y como no tenemos la capacidad de procesarlo cuando surge, pasa a ser engañoso y bueno, y perverso por el mundo en el que vivimos totalmente. Exactamente. Ahora, me pareció muy interesante esa parte, porque bueno, ahí volvemos al otro sistema, ¿no? Porque si se extiende el enojo o la bronca, pongámosle la bronca, el enojo también, porque estamos llegando a otros países, malestar, bueno, situación violenta, agresividad, estoy buscando todos los sinónimos. Perfecto, sí. Entonces, cuando eso sucede y vos los alargás en el tiempo, ahí es donde empieza el remordimiento, la acción, la ira, los conflictos emocionales más cargados, y termina haciéndose una especie de situación de espiral o de red mucho más compleja a la hora de convivencia o mantener una relación con X personas. Puede ser ámbito laboral, ámbito familiar, ámbito social, el vecino, lo que fuera. Sí, pongámoslo así, en una casa uno se enoja por algo, aunque sea una pequeña pavada, ¿no es cierto? Uno se enoja. Si vos te sale, ¿no es cierto?, todo esto de decir no lo pienso, no lo filtro, no lo proceso, empieza los gritos, insulta a la otra persona. Esa persona se enoja también con vos por lo que hiciste y se enoja con la otra y se arma todo un lío en una casa y terminamos todos dañados y, ¿no es cierto?, con problemas. Y ahí es cuando surge lo que Dios habla de el pecado. ¿Me puedo enojar? Sí, pero puedo pecar e ir más allá y no es lo que conviene y le damos lugar al diablo, que eso es lo más. Y lo importante de Efesios, que no le está hablando al mundo, no, se está hablando al cristiano. Exactamente. ¿Por qué? Porque evidentemente está innato en cada ser humano. Entonces ahí es donde está cómo nosotros tenemos que buscar, obviamente, que a Dios y que Dios transforme nuestro carácter, pero también nosotros tomar la decisión de ver cómo usamos ese 5% de que estamos hablando del bloque anterior. Exactamente, sí. Si lo tenemos es porque lo podemos usar. Si no, sería algo que uno tiene que trabajar o que no se tiene que, una habilidad que no tenga y lo tenga que trabajar. No, está dentro de nuestro cerebro y tenemos todos la capacidad para hacerlo. Que sencillo, eso es. Si no tenés nada bueno que decir, no lo digas. No lo digas. Sí, proverbios a full, sí. Ahora, vamos a ver qué es este concepto de qué es la inteligencia emocional. Perfecto. Yo lo he escuchado mucho, lo he visto, pero en forma concreta. Perfecto.
El término inteligencia emocional, que en realidad muchos autores dicen que no es la correcta, que se debería decir inteligencia ejecutiva, ahora vamos a ver por qué, es básicamente, ¿sí? Es la suma de las capacidades intrapersonales más las habilidades interpersonales, ¿sí? Las habilidades intrapersonales es todo lo que tiene que ver con la introspección, ¿sí? El mirarse para adentro, ver cómo estoy, cómo me siento, entender qué me hace enojar, qué me hace feliz, qué situaciones hacen que yo reaccione de manera violenta, o ¿sí? Esto todo lo que sería lo que se llama metacognición, el mirarse para adentro, ¿bien? Sí. Si uno tiene habilidades de ese tipo, pero también tiene habilidades interpersonales, es decir, en la relación con el otro, ¿sí? Tiene lo que se le llama inteligencia emocional. Okay. Bien. Esto hace que nosotros podamos percibir las emociones propias y ajenas, comprender esas emociones y usarlas a nuestro favor, ¿sí? Y bueno, si es necesario, modelarlas, porque a veces las entendemos qué es lo que nos pasa, pero necesitamos trabajar sobre eso, ¿no es cierto? Eso es muy importante. Voy a hacer por primera observación. Primero, esto para una introspección de uno mismo. Conocerse cuáles son tus capacidades y debilidades y cómo de ahí podés, digamos, aprender, reaprender, retroalimentarte de la comunicación que tenga en tu entorno. Y también es el hecho de que cuando surge de cómo motivar a los demás. Ahí también donde creo que surge este tema de la inteligencia emocional con respecto a como un desarrollo de equipo, como una cuestión de liderazgo, o porque cómo llevar adelante una clase o cómo llevar adelante lo que sea, lo que esté en tu camino, para que realmente pueda llegar el mensaje de una forma clara y efectiva. Exactamente. Me parece de esa manera, ¿no? Sí, como estás diciendo, tal cual. Yo puedo tener muchas capacidades intrapersonales, ¿no? Ser súper observador de mí mismo, introspectivo, todo. Pero si no tengo habilidades en las relaciones sociales, no tengo inteligencia emocional, porque yo me tengo que dar cuenta de las emociones también del otro, generar la empatía, ¿sí? Eso es fundamental. ¿Cuántas veces les ha pasado conocer gente en que dice, yo te lo digo, total, ¿viste? No te importa lo que le pasa al otro, es así, como, yo soy así, y bueno, si vos sos así, arréglatelas, ¿no? Y eso es no tener inteligencia inteligencia emocional. Fuerte, fue fuerte, para que le quede claro, fue fuerte. No sos inteligente emocional en esa parte. Exactamente, o puede pasar al revés, seas súper empático, que tengas habilidades sociales un montón, pero que no sabes mirarte a vos mismo, no sabes comprenderte, ¿sí? A ver, las emociones son complejas, pero el sentarte y decir, bueno, a ver, hoy me reenojé, hoy me pasó esto, bueno, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo hago para sentirme bien? ¿Qué cosas puedo hacer para que este estado en el que estoy pase? ¿No es cierto? Eso es inteligencia intrapersonal, y la suma de estas dos van a hacer que una persona tenga inteligencia emocional o inteligencia ejecutiva, como dice el autor José Antonio Marina, que es la que en realidad es la más completa, digamos. ¿Puedo poner un ejemplo para que me trae a la mente, para que se pueda entender esta parte? O yo lo interpreté así, y si no, lo corregimos. Creo que, por ejemplo, a ver, yo estoy en un grupo de amigos, y yo sé que mis amigos me quieren, me aman, y yo sé que ellos me quieren, y esto y lo otro, pero resulta que no veo mi interior, y yo creo que estoy re bárbaro, que estoy re bien, y resulta que después fulanito no le gusta como dije tal cosa, a este X no le gustó, a este no, pero yo estoy bárbaro. Sin embargo, me parece que estoy en una nebulosa complicada, ¿no? Es que no es fácil mirarse uno mismo, porque uno descubre cosas que no gustan. ¿Sí? Al punto que es así, no es fácil mirarse uno mismo, porque uno tiene que admitir un montón de errores, un montón de falencias. A ver, también hay cosas buenas, pero uno generalmente, viste, es como que se centra en el error, es así.
pero es fundamental y nosotros como cristianos nos tenemos que mirar permanentemente a nosotros mismos, porque si no, no hay posibilidad para el cambio, ¿no? Entonces, bueno, la inteligencia emocional es súper importante de ir desarrollándola, y en el último tiempo, por ejemplo, para dar un ejemplo, sí. Nuestra cultura, ¿no? Se llamaba los millennials y todas las... Alfa, todo sí, juntos, sí, sí. Está como se describe como con falta de empatía, y personas muy egoístas, ¿no es cierto? Como que se mira a sí mismo y el resto que se la arregle. Cuando se ve y se estudia este impacto que tenemos socialmente, los neurocientíficos y los educadores todos dijimos, bueno, esto tiene que cambiar, no podemos hacer que las generaciones que sigan siendo de esta manera. Entonces se está trabajando un montón lo que es la inteligencia emocional. Los que son padres y han comprado libros de texto en los últimos tiempos van a ver que en casi todos los libros y las editoriales, por lo menos en Argentina, trabajan la inteligencia emocional. Entonces es algo que se está trabajando muchísimo en las escuelas, y bueno, la idea es formar niños y niñas que tengan inteligencia emocional, que puedan mirarse a sí mismos, pero así también mirar al otro y generar empatía, que es lo que por ahí nos falta mucho. Ahora vos dijiste una palabra que se lo llama inteligencia emocional, pero en realidad es inteligencia ejecutiva. Sí. O sea, hay una función ejecutiva. Sí. ¿Para qué serviría esto? Bien. La función ejecutiva que desarrolla nuestro cerebro, ¿sí? No es algo que viene aparte, sino que está dentro de cada uno de nosotros, es la capacidad mental para llevar a cabo una conducta eficaz, creativa y aceptada socialmente. ¿Sí? Muy importante. ¿Para qué nos sirve la función ejecutiva? Es la que nos hace la anticipación y el establecimiento de metas, el diseño de planes, inicio de las operaciones mentales, la autorregulación, la selección precisa de conductas y comportamientos adecuados, la organización en el tiempo y el espacio, resistencia a la distracción y la inhibición de conductas inapropiadas. Todo eso hace lo que es nuestra función ejecutiva, que de todo esto se encarga ese sistema 2 que hablamos al principio, que sería la corteza prefrontal. Por eso, nosotros sentimos algo en nuestro sistema límbico, en nuestro sistema emocional, y si no lo pasamos por el sistema 2, ¿sí? Para que sea más claro, si no lo pasamos por este sistema 2 y no ponemos en funcionamiento las funciones ejecutivas, no podemos hacer ninguna de estas cuestiones. Por eso es fundamental trabajarlas. Y esto todo tiene que ver con la inteligencia emocional. Yo con esto que vos me estás diciendo, yo pondría las dos manitos, una en tu frente y bendice, Señor, esta frente, bendice esta frente, Señor. Sí. Porque para poder lograr todo eso es muy importante, porque por ahí no los ignoramos, no teníamos mucho el conocimiento, pero fíjate qué tan importante es eso precisamente para tener un equilibrio, una unidad, sea de trabajo, sea de equipo, sea social, y cómo tener todas estas herramientas para poder, digamos, ser una persona lo más armónica posible. Exactamente, y yo le voy a agregar, sí. Bueno, primero que todos tenemos en nuestro cerebro de nacimiento, salvo que hayamos tenido algún problema en el transcurso de los años, un accidente o algo, que hayamos perdido la capacidad, claro. Todos tenemos el sistema límbico y la corteza prefrontal, ¿sí? No hay excusas, ¿sí? No existen las excusas para decir, ay no, yo soy así y listo. No, porque tenemos la capacidad, Dios nos dio un cerebro para poder y tener la capacidad de pensar y de utilizar esas funciones ejecutivas para actuar de determinada manera, ¿sí? Entonces, que no existan más las excusas de decir yo soy así y punto, soy de reaccionar rápido y sin pensar, no. Podemos lograrlo. Obviamente que lleva una práctica y demás. Y esto hace que nosotros seamos unas personas maduras y bueno, esto es algo que voy a desarrollar, voy a ver en este tiempo, que para mí tiene mucho que ver con la madurez del carácter y que va a hacer que yo pueda tener una madurez espiritual también. En mi opinión, pero bueno, es una cuestión que voy a
desarrollar Okay. con este tiempo. Okay. Bien. Bien, vamos a hacer una pausa y después vamos a seguir con este maravilloso tema. Vamos a escuchar a Andrea, ya porque Joana nos estaba diciendo justo, Andrea es la cantante, pero como diciendo no hay excusa, así que, y el tema es bien ideal, porque el tema se llama Todo es posible. Escuchando a Andrea haciendo Todo es posible, y recuerden que estamos con el sistema emocional y su relación con el aprendizaje. Obviamente que estábamos conociendo todo lo que es la parte de inteligencia emocional, todo lo que es la función ejecutiva, para qué sirve, de todos los momentos de regulación, y en un momento dijo una palabra muy clave Joana, que hablaba sobre la madurez y del carácter. Y ¿hay un nexo bíblico, hay una cita que podemos, digamos, asociar a este concepto? Sí. Yo encontré en Efesios 4, 13 al 15, que dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos, en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo Jesús. Es decir, que si nosotros desarrollamos la corteza, las funciones ejecutivas de nuestra corteza prefrontal, vamos a ser capaces de no distraernos, ¿sí? De no estar yendo de un lado hacia el otro, y la capacidad de pensar, ¿sí? Establecer metas, inhibir nuestras emociones básicas, y vamos a llegar así a la madurez. Y cuando hablo de esto de que no hay excusas, nosotros tenemos las funciones ejecutivas, esto de poder procesar las emociones, de pensarlas, para nosotros anticipar una meta. Nuestra meta es llegar a ser hombres maduros en Cristo. Para poder establecer esto, las funciones ejecutivas, digamos, se empiezan a desarrollar a partir de los 2 años. Tienen un fuerte desarrollo en lo que es entre los 6 y los 8 años. Por eso uno cuando dice los niños parece que es una esponja, aprenden. Sí, y por eso en el primer ciclo obviamente. Que en el primer ciclo se establecen los hábitos de estudio, se trabaja un montón. Es porque, bueno, justamente en este periodo es donde más se desarrollan las funciones ejecutivas, y llegan a la madurez aproximadamente a los 18 años, ¿sí? Por eso a veces el cerebro adolescente por ahí no es capaz de... ¿Neurológicamente? Sí, okay. En el cerebro, sí, neurológicamente. Okay. Se completa, digamos, todo lo que es el desarrollo de estas funciones ejecutivas aproximadamente a los 18 años. Puede ser antes, puede ser un poco después, también de acuerdo a la persona. Pero neurológicamente llega a su madurez a esa edad. Entonces, no podríamos decir que mi cerebro está funcionando de manera incorrecta. Yo esto lo pienso para los varones, que hay por ahí cada tanto, viste, se dan un coquito por ahí en juego, un juego. No jueguen tanto a los coquitos, por la duda. Sí, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Sí, pero bueno, una buena noticia. Por favor. Sí, son lindas las buenas noticias. En Gálatas 5, 22 y 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Es decir, que nosotros tenemos un plus, que es el Espíritu Santo. Así es. Que no solamente va a instaurar en nuestro cerebro, ¿sí? Todos estos frutos del Espíritu, sino que también nos va a ayudar al funcionamiento y al desarrollo del dominio propio. Totalmente. Lo interesante que hace el Espíritu, que es un trabajo completo, que, digamos, va más allá de la parte neuronal o física, sino que es bien espiritual. Ahí es donde viene precisamente sabiduría, ¿no? Esa sabiduría
que viene del Espíritu precisamente. Exactamente, por eso dice el versículo, contra tales cosas no hay ley. Y eso que, a ver, es un pensamiento mío, ¿no? Sí, Claro, sí. Me gustan más esos frutos que quizás los dones y los ministerios están buenísimos, pero yo creo que si vos tenés esos frutos vas a poder manejar lo otro. Porque si vos no quiero estar en ministerio, pero tenés esos frutos y bueno, vemos. Sí, yo creo que bueno, al recibir el Espíritu Santo uno recibe todo esto, pero también es, digamos, lo que cada uno hace con esto, ¿no? Uh-huh. Si yo lo dejo al Espíritu Santo pobre ahí escondido, un 50 y 50. Sí, escondido ahí atrás, y no uso, digamos, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Uh-huh. No uso todos estos frutos que Él me regala, o sea, Dios me regala a través del Espíritu Santo, sí. Van a quedar ahí olvidados. Y bueno, por eso es importante tenerlo en cuenta. Tener una frutería que está en el freezer, ¿no? Sí, tal cual. O el fruto en el freezer, mejor dicho. Porque ahí sí me corrige la profe de Espíritu Santo. Nos van a agarrar después. No era así. Bien, ahora estamos hablando de todo lo que fue este caminito, que es muy importante, que no fue nada fácil de tu parte, porque se venía cada palabra técnica, complicada. Pero ahora, esto en la aplicación, ¿cómo se relaciona con el aprendizaje? Bien, esto es algo que nos tiene que interesar a todos porque todos estamos aprendiendo todo el tiempo. Así es. Diferentes cuestiones. Entonces, bueno, es algo que a mí como docente fundamentalmente, pero para todos y de manera, o sea, cada uno tómelo de manera personal. Sí. Los autores y demás dicen que si no logramos nosotros tener inteligencia personal, las emociones nos invaden e inundan nuestro cuerpo, el cual manda estímulos a todo, ¿sí? A todo el cuerpo, sobre todo las emociones negativas, ¿no es cierto? Cuando uno siente tristeza, cuando siente enojo, estrés, que son cosas que nos pasan siempre, ¿no? Sí, totalmente. Nuestra vida está atravesada por un montón de situaciones. Entonces dice, si nosotros nos dejamos inundar, ¿sí? Uh-huh. Estas emociones en nuestro cuerpo y no tenemos la capacidad, la capacidad sí tenemos, no tenemos la desarrollada estas funciones ejecutivas para poder usarlos a nuestro favor, a las emociones. Uh-huh. La corteza prefrontal, que es la encargada de lograr la atención selectiva y sostenida, se encuentra bloqueada. Es decir, la corteza prefrontal es la que nos dice, bueno, ahora concéntrate en esto, lee, estudia, no sé, lo que sea, se va a encontrar bloqueada. Entonces, si yo a mí me ha pasado estar, no sé, triste por algo, enojado o algo, y parece que no puedo pensar. No sé si alguna vez les habrá pasado. Sí, no puedo pensar, no puedo, no sé, tengo que desarrollar algo y no puedo, ¿sí? Esto es porque me dejé inundar por la emoción y no supe utilizar mi inteligencia emocional. Ahí donde viene la palabra resiliente o resiliencia, por el hecho de que yo tengo que ir un poco más allá y realmente romper ese bloqueo. A ver, hoy evidentemente hay un constante en la educación, en la formación, bueno, vos lo sabes, Joana, en la cual las limitaciones a la hora de atender a un chico, a la hora de atender a una madre, en cómo, digamos, resolver una situación de aprendizaje, más cuando vos dijiste que entre los 4 y los 8, o más o menos, sí, tienen esa cuestión de absorber todo y tenés que ahí empezar a que entiendan la letra, que empiecen a leer o que empiecen a comprender, a asociar, a conectar todos los aprendizajes y, digamos, te encontrás con una limitación que es la virtual y no tenés la interacción, y ahí donde se plantea, creo que cualquier persona con el desafío de decir, che, yo nunca me senté en una compu para darle la clase a 10 chicos, a 5 chicos, cómo hacer un acto para YouTube, no es normal eso, entonces tenés que poner, después podemos pasarlo en la iglesia, ¿no? Sí, pero yo te lo hablo de esa área. Sí. Sí, tuvimos que usar. Pensando, sí, sí, porque a ver, no es lo mismo la presencialidad, todo lo lindo que tiene el convivir con otros, el hacer, el solo estar con los chicos, para mí es como es el momento más lindo de mi día, ¿no? Y bueno, sí, es repensar cómo puedo hacer para ayudarlos, ayudar a las familias, porque no tienen por qué saber cómo explicar, porque no son docentes. Entonces buscar la manera de
de ayudar en lo más que se pueda para que siga habiendo aprendizajes. Y lo cual creo que es una de las cuestiones que más se habló, si ustedes tienen chicos en casa o familiares, que estas emociones invadieron mucho, las emociones negativas invadieron mucho en este tiempo. El miedo, por sobre todo, y después, bueno, el enojo, el hecho de que, bueno, el encierro, el no poder salir, el no estar en contacto con gente. Y mucha gente, padres me han llamado hasta llorando, diciendo ya no sé qué hacer, no sé cómo explicar, no sé, porque está bloqueado totalmente, tanto en los niños como en los padres. Así es. Esto que no es, no es a propósito, no lo hacen a propósito. No, seguro. Es un tema, hay que trabajar. Claro, sí, y eso yo lo toqué porque me parece que conozco de cerca por mis sobrinas, pero vos porque tenés alumnos, sí. Pero sé que hay muchos en las iglesias también. Pero hay otros que, por ejemplo, tiro un ejemplo, voy a los adultos, ponerle a alguien que está estudiando en la universidad y que se encuentre también con el hecho de hacer algo en línea. Quizás al profesor lo podía tener más cerca, tenía el compañero, tenía la comunidad, la parte social, que es muy importante en este proceso, pero en el cual hoy se encuentra limitado. Hoy tenés a distancias, todo por el cuidado y la crisis que vos te parezca. Pero todo eso trae a colación una especie de quizás de bloqueo, de miedos, de angustia, de situación, qué hago más adelante, qué pasa después, qué vengo, lo hice bien, lo hice mal, porque hay algunos que pueden tener la herramienta y hacerlo, pero hay otros que no, y es todo eso, enfrentarte a una situación y enfrentarte a vos mismo. Bueno, arranquemos, porque si no nos quedamos ahí. Es un pensamiento, la reflexión por ahí. Sí, conozco muchos adolescentes que uno dice, bueno, vivieron toda la vida en la computadora, qué mejor, ¿no? Estudiar en la computadora. Claro. Y muchos han desertado, ¿sí? En la educación en este tiempo, porque no hay nada con que darle al estar en contacto con otras personas. Entonces, bueno. Yo te puedo contar una pequeña experiencia. Sí, por favor. Pequeñísima. Había un chico que es un chico grande, pero que con la secundaria estaba en el EMPA y estaba en este proceso, y él, por ejemplo, le encantaba la matemática, pero como él se sentía de que él podía hacerlo y estaba en ese grupo, se sentía que bueno, pero vos te sale esto y lo otro, todo eso parece que él lo alimentaba y las ecuaciones le salían. Hoy por hoy, cuando yo tenía que comunicarme con él, no le salía ni el 2 más 2. Entonces yo dije, ¿pero qué pasó? De hacer cosas importantes a las cuales vos te traías cierta satisfacción y hoy como que te bloqueas. Y después ahí pude yo después con el tiempo entender que la interacción era muy importante, el aprendizaje. Sí, porque las emociones son contagiosas. Hay muchos estudios que hablan de esto, de que las emociones se contagian. ¿Sí? Entonces, el estar con otras personas que te contagien ese entusiasmo, las ganas, no sé, el optimismo, todo eso es contagioso. Dice que todos tenemos como si fuese un wifi, ¿sí? Una red que nos conecta cerebralmente, que hace que las emociones sean contagiosas, ¿no? Lo mismo, a ver, un ejemplo claro, cuando uno está en un lugar y pasa una situación tensa, que parece que el ambiente se pone denso. Se cortó algo, dijo. Algo pasó, bueno, es eso, es esa red que nos conecta cerebralmente, persona con persona, que todos se pusieron en el modo de tensión, ¿sí? En el medio ambiente no cambió nada, pero sí en nuestra percepción del mismo. Sí, una cuestión ahí, ¿cómo hacemos para romper de a poquito? Porque tampoco vamos a ser grandes, sociólogos, ni tampoco grandes comunicadores. ¿Cómo hacemos, cómo encaramos la situación? ¿Cuál sería el primer paso ahí? Sí, creo que, mira, por ejemplo, Antonio Damasio, ¿sí? Dice que 1 minuto de pensamiento negativo deja en el cuerpo un malestar que dura 6 horas. Esto no es una frase que él tiró, sino son muchos años de estudio. Estudio científico, sí. Entonces, imagínense, 1 minuto de algo que yo pensé negativamente me deja un malestar que dura 6 horas. Imagínense, un malestar físico que dura en el cuerpo 6 horas. Imagínense si pienso 1 hora, algo negativo, 2 horas. La espalda, todo. Sí, imagínense, hay gente que vive la vida pensando de esta manera, ¿no? Sí. Cómo está el cuerpo. Entonces, creo que es un desafío que todos tenemos que tener hoy en la situación en que nos encontramos. Esto de estar no tener mucho contacto, el tener que ser muy autodidactas en muchas cosas. Creo que el primer punto es tratar de desarrollar la inteligencia emocional, que es práctica,
¿sí? No es más que eso, es, y lo digo primeramente para mí, ¿no? El practicar todo el tiempo, bueno, me pasó algo, no sé, alguna situación que me generó enojo, bueno, pensar, ¿por qué me enojé? ¿Qué fue lo que hizo que yo esté de esta manera? ¿Qué puedo hacer para revertir esa situación? ¿Sí? Obviamente tengo que aconsejar, orar, entregárselo a Dios y todo, pero después hay muchas cuestiones, no sé, esto de contar hasta 10, si te funciona, contá hasta 10, hasta 100, hasta 1000 si necesitas, pero para no llegar a que esa sensación se apodere de tu cuerpo, ¿no? Así es. Está muy bueno y muy claro en ese aspecto. Lo que quería solamente decirte es qué palabras por ahí finales a la audiencia podrías decir. Bueno, primero es, ojalá que les interese esto, ¿no? A mí me apasiona porque... Yo estoy seguro que sí. Me apasiona porque es algo, o sea, me maravillo primero en la creación de Dios, de habernos creado tan completos, ¿no? Y tratar de usar esa maravilla que Dios hizo en nosotros para nuestra vida diaria, ¿sí? Si nosotros tenemos la capacidad de poder moldear las emociones, la capacidad de poder ayudar y contagiar buenas emociones, ¿por qué no usarlas? ¿Sí? ¿Qué es lo que nos frena? Bueno, y ahí tenemos que, para pensar y demás, pero bueno, ojalá que les haya interesado. Sí, es más, Joana, te lo digo así y mirando. Es muy posible que te manden mensajitos, te busquen. Joana, ¿qué dijiste acá? ¿Por cómo hago esto? Te lo bueno, digo. Con gusto si puedo, obviamente les respondo. Yo también estoy en el proceso de aprender todas estas cosas. Ya está bueno. Así que, bueno, esas son las palabras que ojalá que les haya servido. Gracias, Joana, por este maravilloso tema. Que algunos lo conocíamos por otro lado, pero conocer a estos autores y conocerlos también, sabe que dentro de este contexto en el cual estamos viviendo también adquiere otro significado, adquiere otra perspectiva, y precisamente nos para en otra situación, nos para en una situación en la cual debemos salir adelante y avanzar más allá de X situación. Exactamente, sí. Así que bueno, gracias por aceptar la invitación, gracias por este maravilloso tema. Lo bueno es que esto se puede descargar, pueden tomarlo nota, así que eso está muy bueno, se va a repetir seguramente. Así que bueno, que tengan muy buenas noches, gracias a todos ustedes por estar ahí y por todos los mensajes que están escribiendo en este momento. Así que muchas gracias y bendiciones, y nos estamos viendo en la próxima edición.